Bueno, yo también vengo un poco del sector, trabajo en una ONG hace un par de años y voy a tratar de encontrar un punto común en las tres ponencias que tienen algunas cosas, encaran al tema de distintos lugares. Yendo un poco al caso argentino, me da la sensación de que hay algo que se expone recurrentemente, que es cierta forma, no sé si de conservadorización, pero sí de cierta cosa un poco más modesta dentro de las posibilidades de acción de la sociedad civil, entendiendo la problemática de hablar de la sociedad civil en general. Carlos hablaba, y después también lo tomó Bernardo, sobre el vínculo entre financiamiento, ¿no? y las acciones que la sociedad civil puede llevar adelante, marcando esta diferencia entre la zona de confort y el riesgo, ¿no? Y también teniendo en cuenta, como ejemplo de capaz del riesgo, lo que fue el ejemplo de los derechos humanos en los 80, aquí en Argentina, y la zona de confort, lo que puede ser la sociedad civil de hoy, la sociedad argentina, por lo menos la más visible. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede una sociedad civil o pueden organizaciones de la sociedad civil ser reformistas, o aportar en la reforma, sea lo que eso signifique, sin estar dispuestos o sin poder tomar riesgos? ¿No? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es cómo se puede financiar una sociedad civil con esas características. O sea, ¿de dónde tiene que venir el dinero? Entendiendo las problemáticas del dinero externo, pero también entendiendo que el Estado es también un problema a la hora de ser financiador de organizaciones, de proyectos, iniciativas de ese estilo, y que por lo menos en Argentina no hay una cultura de la donación ciudadana. Los ciudadanos en general donan tiempo, pero muy pocos donan plata. Y eso me lleva a mi tercera pregunta, y ahí termino, que es ¿a quién debería hablarle una sociedad civil riesgosa que quisiera ser reformista? O sea, teniendo en cuenta de nuevo esta diferencia entre una sociedad civil o organizaciones que marcaban la agenda política en los años 80 a una organización actual que en general acompañan y tratan de influenciar al sistema político siempre desde adentro, ¿no? Como decía Carlos, sin tener capacidad de confrontación. Entonces, ¿a quién le debería hablar? La sociedad civil en el caso de necesitar una fuente de apoyo para esa confrontación. Son tres preguntas que más o menos sigan la posibilidad de una sociedad civil riesgosa, ¿no? Yo, lo primero que voy a decir que dentro de lo que fueron las organizaciones de derechos humanos, yo distingo dos categorías. Una, de la cual mencioné, por ejemplo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, derechamente ligada al Partido Comunista, lo que fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde participaban algunos hombres de los partidos políticos, los más progresistas, los que más entendían, algunos miembros de los tres cultos que más caracterizan la religiosidad en Argentina, algunos sindicalistas que después rápidamente tuvieron que irse porque se ponía en peligro su vida, y poco más que eso. Pero las características, la impronta que le dieron a esas organizaciones fue la institucional, porque es lo que sabían hacer, porque venían de instituciones. La otra categoría, y además porque tenían comunidad de una cierta ideología, los unía una cierta ideología. Ahí no estaban ni los obispos conservadores, ni los sacerdotes evangélicos, digamos, pastores evangélicos conservadores, ni el sector más conservador del judaísmo, para poner la cuestión religiosa. Estaban todos, como Monseñor de Nevares, que se había jugado incluso por la defensa de los obreros en el Chocone, y se había negado a dar misa con los militares delante mientras hubiera gobiernos militares, o estaban Roberto Graetz y Marshall Mayer, de las líneas más progresistas del judaísmo, o Gatinón y otros del metodismo socialista, yo diría. En la otra categoría de organizaciones, que fue la de madres, familiares y abuelas, no había una ideología previa. Tal vez sí en la comisión de familiares, que eran militantes políticos y muchos de izquierda, los padres, ¿no?
Pero en lo demás lo contó la desgracia. Había padres que estaban en las antípodas de la militancia de sus hijos. Y se construyó por el testimonio de la demanda por el hijo, absolutamente legítima y con mucho coraje, pero donde incluso las divisiones que después se produjeron dentro tenían que ver con lo ideológico. Y sobre todo la democracia, con los caminos que se iban a tomar una vez que había un gobierno democrático. Me parece que Bernardo habla de estas cosas cuando está hablando de una sociedad que tiene las posibilidades y la necesidad de armar sociedades civiles, en este caso dramáticamente, porque el tema era la vida o la muerte, pero que no tiene memoria y tradición. Sí tenía la Liga tradición de defender a los presos políticos en las épocas anteriores, sobre todo en la época de los gobiernos peronistas, pero no tenía experiencia en la desaparición, hubo que crearla. Y después, lo que no pudieron hacer los organismos de derechos humanos fue seguir con una agenda, podían decirlo verbalmente, pero no podían involucrarse en una agenda moderna o de la actualidad, que estaba en la demanda. Yo creo que cualquiera de los que formaban parte y siguen formando parte de esos organismos, que cada vez se ven más disminuidos en su presencia y demás, estaban de acuerdo con, y de hecho lo he visto en la asamblea, con muchas de las demandas, pero no tuvieron capacidad de transformarse en elementos activos para profundizar esas cambios y reformas. Yo estoy hablando de lo que yo conozco, el caso obviamente más, y por lo tanto muchos de ellos se refugiaron exclusivamente en el tema de la memoria jurídica, es decir, los juicios, pero no pudieron, cosa que yo no digo que esté mal. Yo lo hice también, mientras no ingresé en la política partidaria, que fue el momento que yo dije, esta es una etapa en la que yo no tengo que usar el tema de los derechos humanos en la cuestión política. Y por eso renuncié a la asamblea. Pero me parece que las dificultades que tenemos, primero, desde el punto de vista económico, para sostenerse, bueno, ya lo han dicho todos acá. Acá no existe, como existe en otros países, por ejemplo, que cuando uno paga los impuestos pueda, como alternativa, designar un porcentaje mínimo de esos impuestos para alguna tarea de acción social. Y en Europa sí existe, en algunos países, esa posibilidad. Además, por tradición, y tal vez por tradición de esto de que cada partido es fundacional o se siente fundacional, hay una natural desconfianza hacia la autoridad y que va a ser la autoridad la que me arregle los problemas. Yo no sé si puedo contestar, y por eso voy a dejar a los otros, todas las preguntas que vos hiciste, porque no tengo demasiada experiencia hoy en trabajar en organizaciones de la sociedad civil. Sí, las he visto trabajar y sí hablo desde mi experiencia de los organismos de derechos humanos. Me parece que tomarlos como un hecho de ese momento, pero que hoy por hoy lo que le corresponde son otras características, no las que tuvo en ese momento, donde además el financiamiento venía del Consejo Mundial de Iglesias, venía todo de afuera.